Aleluya. Cecilia Jiménez. Leyendo la Biblia en un año. Así es. En el nombre de Jesús. Tu salud mental. Muy buenos días, Dios te bendiga mucho, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, contigo, que me ves, que me escucha, la paz de Dios esté contigo y seguimos avanzando en el nombre poderoso de Jesús en lo que es la lectura bíblica, gloria al Señor. Y hoy estamos entrando al libro de San Juan, capítulo 1, y vamos a leer algunos versos en el día de hoy. Sabiendo que la misericordia del Señor está cada día con nosotros y Él nos esfuerza y nos ayuda para seguir hacia adelante. Gloria a Jesús. Hoy tenemos un tema muy importante que es el nacimiento y preparación de Jesús, el Hijo de Dios, capítulo 1 del libro de Juan. Y dice las Escrituras que el propósito de este libro de Juan fue probar que Jesús es el Hijo de Dios, que todos los que crean en Él tendrán vida eterna. El autor de este libro de Juan fue el apóstol hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, a aquellos que Jesús apellidó hijos del trueno. Gloria a Jesús. Aquel también que tuvo la revelación de Apocalipsis. Este libro fue destinado a todos los creyentes, a todo, probablemente en el 85-95 después de Cristo. Vamos a entrar inmediatamente al capítulo 1 que dice nacimiento y preparación de Jesús, el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay que entender eso. Nada de lo que ha sido hecho, si no hubiese sido por Él, hubiese sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad fueron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Versículo 19 que tiene como tema Juan el Bautista proclama su misión. Y dice la palabra de Dios que este verbo se hizo carne. El verbo es la palabra. Esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y es por esto que la palabra
tiene el poder de sanarte, de curarte, de libertarte de todo tipo de opresión, de todo tipo de maldad, de toda malicia que puede haber. La palabra tiene la autoridad, porque la palabra, aunque vemos que es un libro, pero esta palabra se hizo carne como nosotros, así se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese fue Jesús. Pero esta palabra ahora mismo la tenemos aquí como libro, pero sigue haciendo su mismo efecto, pues Jesús sigue habitando entre nosotros, habita en nuestros corazones y Él es la palabra viva. Jesús es la palabra viva. Esta palabra tiene autoridad para curarte, sanarte, libertarte. Esto no es un libro cualquiera. Y pasamos a la parte que nos dice y nos habla que Juan el Bautista proclama su misión. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Proclamar a Jesús. ¿Cuál es tu misión hoy en día? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu rol como cristiano hoy en día? ¿Para qué fuiste diseñado? ¿Para qué fuiste creado? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo, le dijo. Y le preguntaron los sacerdotes, ¿qué pues? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy Elías. ¿Eres tú algún profeta? Y él respondió, no lo soy. Le dijeron, pues, ¿quién eres? ¿Qué? Dinos, ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron a ti. ¿Qué dices tú entonces de ti mismo? Le decían los sacerdotes a Juan el Bautista, como queriendo descubrir o que Juan le declarara quién realmente era él. Dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni algún profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y dice la palabra de Dios en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Increíble, imagínense esa escena. Imagínense la escena donde Dios se acerca a ti, de quizás no para ser bautizado, quizás para pedirte algo, quizás para buscar algo de ti, como la higuera. Imagínese usted, la higuera, que Jesús fue a buscar un fruto en la higuera. Pero aquí Jesús se acercaba a Juan para que Juan le bautizara. Pero Juan, asombrado, dice, he aquí el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo a bautizar con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi. Eso dice Juan, y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es
el Hijo de Dios. Qué hermoso, pero más me gusta esta palabra que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo está lleno de pecado. El mundo está rodeado de pecado, pero donde Él habita, donde Él llega, el pecado desaparece, se quita el pecado, no puede gobernar sobre aquella persona, sobre aquel Hijo de Dios en el cual Dios ha entrado. Y es por esto que todas las personas tienen que recibir al Hijo de Dios, para que podamos ser libres del pecado, libre de aquella maldad que muchas veces nos obliga a hacer lo que no queremos hacer. Pasamos a la siguiente parte, el versículo 35, que nos habla y nos dice, los primeros discípulos siguen a Jesús. Y dice la palabra de Dios en el versículo 35 del mismo libro de Juan, capítulo 1. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús andaban por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Le dijo Jesús. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde mora? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, ya era tarde de la noche. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús y mirándole, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Qué hermoso. ¿Quién fue que llevó a Pedro? A Jesús, Andrés. Llevó a Pedro a Jesús. Qué hermoso es cuando nosotros podemos llevar a otros para que conozcan a Jesús. Y qué hermoso es cuando Jesús les recibe. Jesús no le dijo a Pedro, ay, no, tú tienes un temperamento demasiado, colérico. No, tú no puedes estar en esta misión. No. Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, te conozco. En pocas palabras, te conozco. Tú serás llamado Cefa. Y lo marcó al instante. Le dijo, tú serás llamado Cefa. ¿Qué quiere decir? Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, le dijo a Felipe. Unos tendremos que llevarlo nosotros, otros lo mirará Jesús y Jesús mismo le hará el llamado. Otros se acercarán voluntariamente como lo hizo Andrés. Andrés le vio caminar y le siguió y empáticamente le dijo, Jesús, le dijo, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces, Andrés comenzó a llevarle a sus hermanos a Jesús para que conocieran al maestro. El maestro tenía el maestro tiene una, porque él está, claro, no podemos hablar en tiempos pasados. Él está, el maestro tiene una fuente que nos atrae, una fuente que nos atrae. Y dice aquí, y le trajo Jesús y mirando a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
Felipe le halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Natanael. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Y es que el Señor logra escudriñar nuestros corazones y vernos. No importa el lugar, no importa el momento, Él siempre está presto y está ahí escudriñando cada paso y mirando nuestras vidas. Y dice aquí el 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo de que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entramos al capítulo 2 del mismo libro de Juan y dice, Jesús convierte el agua en vino. Dice la palabra de Dios, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, porque María sabía que en él había poder para hacer milagro y mucho más. Y estaba allí 6 tinajas de piedras para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestre Sala, aquel que aprobaba el vino. Y se lo llevaron. Y dice las escrituras que cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Siempre lo que Dios hará será mucho mejor que lo que nosotros podemos imaginarnos. Siempre, siempre los planes de Él son más eficaces que los nuestros. Siempre, siempre. El primer vino le había parecido rico, rico al maestre Sala, pero el que hizo Jesús no le encontró palabra, no le encontró definición alguna para expresar el vino que las manos de Dios habían hecho. Y es que los milagros de Dios siguen fluyendo todavía en este tiempo, claro. Si tú y yo tenemos fe, moveremos montaña, dice las escrituras. Y Dios está para escucharnos y para contestarnos, no solamente a María, sino también a ti y también a mí. Nosotros no tenemos que tener intermediario, claro que no. Ya yo no tengo que irle a decir, ay San Pedro, ay María, ay Santa Altagracia. Mentira. Usted tiene libertad, libre acceso a lo que es el trono de la gracia, a lo que es comunicarse con el Hijo de Dios, comunicarse con el Padre. Usted tiene libertad de entrar y hablar también usted y pedir. ¿O no lo dice la Biblia? Pedid todo lo que quisieren en mi nombre, dice la Biblia. Pedir, 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 pedir.
Dice la Biblia, yo tengo más para darte que lo que tú puedas pedir. Dice la Escritura y la creemos firmemente. Dice el versículo 11, este principio de señal le hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Dice la Escritura en el versículo 12, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo de un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de su casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Me imagino que ellos decían, oye, te loco. Claro, ellos decían así, porque dice la Escritura que los carnales no logran discernir las cosas espirituales. Apuesto que si ellos hubiesen sido espirituales, logran entender a Jesús, pero como ellos eran carnales, no lograban entender nada de lo que Jesús le decía. Jesús hablaba de su propio cuerpo de él. Dijeron luego los judíos, en 46 años he modificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho eso y creyeron a la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ello porque conocía a todos, claro. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermosa palabra de Dios. Y lo increíble es que hemos terminado con el capítulo 2 del libro de Juan. Entramos al capítulo 3 del libro de Juan.